Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que se encuentren bien de salud. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de devocionales que vamos tocando cada lunes acerca del libro de Romanos. Antes que todo, les invito a que me acompañen en una oración para dar inicio a este tiempo devocional. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos enseñas. Gracias por que tú nos consuelas también, Padre Santo. Tú nos exhortas, tú nos alientas también a pesar de las dificultades que pasemos y las circunstancias, Señor. Tú eres fiel, Padre Santo, y tú no cambias, Padre Celestial. Tú cumples tus promesas, Señor, y todo lo que has enseñado, Dios, a través de tu palabra es verdad, Padre Celestial. Gracias también te damos por habernos dado este medio por el cual podemos reunirnos virtualmente, y te pedimos, Padre Celestial, para que pronto podamos reunirnos en la iglesia para celebrar, Dios, tu nombre y juntos animarnos unos a otros. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 11 vamos a dar inicio, vamos a continuar el libro de Romanos, pero en el capítulo 11, este capítulo se divide en tres partes, en tres pasajes. El primero de ellos se titula El remanente de Israel. Voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Por favor, me acompañan con sus vistas. Dice así la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice la Escritura, o no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean endurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a adentrarnos en este pasaje, de dónde veníamos nosotros, ¿no? Del capítulo 10, en el cual se mencionaba este llamado, ¿no?, que tenían los gentiles, ¿no?, que es por medio de la fe, acerca de la justicia que es por medio de la fe. Estuvimos viendo en los devocionales anteriores del capítulo 10, y ahí se mencionaba al final, ¿no?, del capítulo acerca de que ya se había predicho, ¿no?, ya se había avisado desde hace mucho tiempo que iba a haber personas que no eran del pueblo de Dios, que iban a ser llamados pueblo, ¿no? Y a los que no estaban buscándolo, hallaron a Dios.
¿Por qué? Porque Dios escogió a otras personas. Sin embargo, en este capítulo vamos a ver que no es solamente eso, ¿no? Que Dios escogiera a otras personas que no pertenecían a su pueblo, sino que dentro de su propio pueblo quedaba un remanente que aún se mantenía firme y había alcanzado la gracia de Dios. Vamos a ver versículo por versículo lo que dice este capítulo 11. Dice el primer versículo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Con esta pregunta empieza el apóstol. Si es que veníamos ya desde capítulos anteriores mencionando la inclusión de los gentiles, ¿esto qué significa? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice el apóstol Pablo que él es judío, es israelita, es hijo de Abraham, ¿no? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y él ha sido llamado por Dios, ¿no? Él obedece la palabra de Dios y ha sido justificado porque ha creído en Jesucristo. Él ha sido de estas personas llamadas por Dios, y que él perteneciendo a Israel significa que Dios no se ha olvidado de su pueblo ni lo ha desechado. Él da a entender esto en el primer versículo. Él es un ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel, porque lo usa él, ¿no? Y tiene una relación, una comunión con él, y que se ha mostrado a él, que Jesús se ha mostrado a él, ¿no? Como un Dios vivo, de que ha resucitado. En ese sentido, nosotros ya podemos situarnos, ¿no? En lo que quiere decir Pablo, de que Dios no ha desechado a Israel. El versículo 2 dice, además de esto: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? Aquí nos va a dar otro ejemplo, ¿no? Aparte de que Pablo en ese momento, siendo israelita, le pertenecía a Dios, ¿no? Y tenía una relación estrecha. Además de eso, él afirma que Dios no ha desechado a su pueblo, porque ya en la antigüedad, en los tiempos de Elías, él trae a mención esto, ¿no? De que él invocaba a Dios contra Israel, porque recordamos, ¿no? Que en el tiempo de Elías era donde los reyes, el rey había perseguido, como él bien dice, y dado muerte a los profetas porque estaban en contra de él, ¿no? Del rey de Israel en ese tiempo. Aquí va directamente a citar, ¿no? A Elías en el versículo 13, en el que continúa, cuando Elías decía: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso es lo que invocaba Elías, invocaba a Dios, y aquí menciona la Biblia que invocaba a Elías a Dios contra Israel, es decir, presentando, ¿no? Su caso delante de Dios en contra de Israel, porque ellos habían dado muerte a los profetas de Dios y habían derribado altares de Dios, y solo había quedado vivo Elías. Esta es el segundo ejemplo que Pablo da, ¿no? De que Dios no ha desechado a su pueblo, porque vamos a ver la respuesta en el versículo 4. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice, mejor dicho, el versículo 4 dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y esto es lo que Dios le dijo a Elías en su momento acerca de su pueblo, acerca de Israel, porque Elías no conocía de que existía dentro de Israel personas, aunque se mantenían fieles a Dios, pero Dios sí,
como muchas veces nosotros no podemos conocernos la totalidad de las personas, pero Dios sí conoce a todas las personas y sabe quiénes son fieles aún a Él. Aquí Dios le responde a Elías que ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta es la respuesta. Y hasta aquí llega el segundo ejemplo que pone Pablo acerca de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. El primero era él mismo, como testimonio daba que él era israelita y aún mantenía esta relación con Dios, ¿no? Que la había conocido y que cumplía su voluntad, tenía esa justicia que es por fe de parte de Dios. El segundo ejemplo era que anteriormente ya se había hecho una distinción dentro del mismo pueblo de Israel, en el que hay personas que se mantienen fieles a Dios y que por eso es que Dios no ha desechado a su pueblo, Israel. Vamos adelante, en el versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Quiere decir, en este tiempo, nos recordamos el tiempo de Pablo, en el cual él mismo, antes de ser convertido a Cristo, perseguía a la iglesia y que era un representante de los judíos, ¿no? De ese entonces, que perseguían a los cristianos. Pero dice en el versículo 5, en ese contexto, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, diciendo que todo el pueblo de Israel no es como esos judíos, fariseos o saduceos que estaban en contra del cristianismo, que en otras palabras era estar en contra de Dios, sino que en ese tiempo de Pablo aún ha quedado un remanente escogido por gracia dentro del propio pueblo de Israel. Esto es lo que afirma el apóstol. El versículo 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí hay bastante uso de la palabra gracia, ¿no? Debido a que en el versículo anterior se nos dice que ha quedado un remanente escogido por gracia. Y como nos menciona la palabra de que ha sido escogido un remanente de Israel por gracia, nos explica en el versículo 6. Y si por gracia, es decir, que la elección de estas personas dentro del pueblo de Israel, si ha sido por gracia, ya no es por obras. Quiere decir que no se basa en lo que enseñaban, ¿no? los judíos en esa época, ¿no? Acerca de alcanzar, ¿no? alcanzar la misericordia de Dios mediante las obras, o el perdón de Dios, la justificación de Dios mediante las obras. Ahora nos estamos alejando de esa línea, ¿no? El versículo 6 dice, y si este remanente ha sido escogido por gracia, ya no ha sido escogido por obras, como la ley dictaba antes, ¿no? Antes de Jesucristo, sino que ahora con el Nuevo Testamento ha sido este pueblo escogido por gracia. Y dice el versículo 6, si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si sabemos nosotros que la gracia es algo que se te da sin merecerlo, ¿no? Entendiendo eso, nosotros sabemos que si algo se te da sin merecerlo, quiere decir que hagas lo que hagas, no llegaste a merecer eso que Dios te da, ¿no? Por eso dice, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si hubiesen alcanzado los israelitas por obras algo, ya no es gracia de Dios, sino se podría decir que ellos en sus propias fuerzas lo alcanzaron. Por eso aquí la palabra es explícita en aclararlo. Si Dios los ha escogido por gracia, no es debido a ellos, es debido a Dios, a la voluntad de Él. La segunda parte de este versículo 6 dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
Quiere decir, en el segundo caso, ¿no? Si lo hubiesen alcanzado por obras, si algo han alcanzado por obras, no es gracia lo que reciben, sino es como una recompensa. Porque uno cuando hace algo y obtiene del fruto de lo que hace, lo merece, por si no tiene derecho a eso. Por eso acá dice la segunda parte, y si por obras ya no es gracia. Es que no es compatible, ¿no? Hacer algo y que alguien te extienda, ¿no? Te dé algo sin que tú lo merezcas, no es compatible a que tú trabajes por ello. Por eso, de los dos puntos de vista lo está aclarando. Si Dios ha escogido este remanente por gracia, no ha sido por sus obras. Y si los ha escogido por obras, ya no es gracia, porque ellos no pueden hacer en sus fuerzas obtener la gracia de Dios. Cierra este versículo diciendo, de otra manera, la obra ya no es obra. Quiere decir que lo que ellos han conseguido por sus obras, entonces no forma parte de la gracia, porque de otra manera la obra ya no es obra. Quiere decir, eso que ellos habían hecho para alcanzar la gracia deja de ser obra, sino ya viene a ser consecuencia de lo que ya Dios los ha escogido. Ya llega a ser como un resultado de la elección de Dios. Ya no es por parte suya propia de hacer obras, sino ya forma parte de el resultado, el reflejo de la elección de Dios de estas personas, acerca de estas personas. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora va al contexto, ¿no? Sabiendo de que si Dios escogió a una parte, un remanente de Israel, obviamente entonces se forman dos grupos dentro del pueblo israelita. Los que no lo alcanzaron, los que no alcanzaron la justicia de Dios, y los que sí lo han alcanzado, pero por el hecho de ser escogidos, como dice aquí. Nuevamente el versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, quiere decir, ¿no? En un contexto global, quiere decir todo el pueblo de Israel, porque acá dice lo que buscaba Israel, hablando como nación entera, no lo ha alcanzado, quiere decir todos seguían, ¿no? Por medio de todos querían alcanzar la justicia, que es por medio de la fe, y que lo que enseñaba la ley, mediante lo que enseñaba la ley. Pero acá dice que Israel lo que buscaba no lo ha alcanzado. Y la segunda parte del versículo 7 nos dice, pero los escogidos, aquí vemos una característica de estas personas. No quiere decir que algunos de ellos sí lo alcanzaron, sino primero nos presenta Israel como nación, lo que buscaba no lo alcanzó. La segunda parte del versículo habla de una característica que tienen ciertas personas, no porque ellos hayan sobresalido, sino porque fueron escogidos por voluntad de Dios. Los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Quiere decir, los que no han sido escogidos por Dios no fueron endurecidos. Y a esto me recuerda a unos capítulos anteriores cuando habíamos leído, ¿no? que si Dios, ¿no?, ha reservado al malo para el día de su venganza, no para el día de su ira, ¿no? Eso me recuerda que nosotros somos como barro, ¿no?, en las manos del alfarero, y Él es quien nos hace de una manera, ¿no? Él es quien hace los vasos para honra y vasos a veces para deshonra, ¿no? Aquí me recuerda eso porque habla de los escogidos de Dios, sí han alcanzado esta justicia por medio de la fe, y el resto y los demás fueron endurecidos. Termina diciendo este versículo. Así que va a poner en claro, ¿no?, el apóstol, que dentro del pueblo de Israel hay personas escogidas por Dios que han alcanzado la justicia, que es por medio de la fe. Gracias a Dios porque Él extendió su gracia a este grupo de personas. Versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor
ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto haciendo referencia a los que fueron endurecidos, a los que no han sido escogidos, a los que no alcanzaron lo que estaba buscando Israel como nación. Esto lo complementa, como está escrito, dice, ¿no? Haciendo referencia a la Biblia. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y es interesante, ¿no? Como la misma Biblia dice que fue Dios quien les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean. Dios les dio ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es muy interesante, ¿no? Y por eso es que antes ya no se nos había planteado la idea de que cómo puede Dios, ¿no? Pedir cuentas de algunas personas que han sido endurecidas, ¿no? Y ya se nos explicaba en capítulos anteriores que cada uno de nosotros nos encontramos dentro de la voluntad de Dios y que Él hace las cosas como le parece, y nosotros no podemos reclamar a Dios porque haga las cosas de una u otra manera, sino que Él tiene un propósito superior, como habíamos visto antes, ¿no? De mostrar su gloria y de revelar su poder. Así que vamos a continuar. El versículo 9 y 10 es parte de una cita, ¿no? Que sea David. Dice el versículo 9 y 10. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Todo esto acerca de las personas que no llegaron a alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe, la gracia de Dios. David dice esto: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Acerca de estas personas que han sido endurecidas, y lo que decía el versículo 8, de igual manera, ¿no? Que las personas no van a poder ver con sus ojos, que van a ser nublados, ¿no? O oscurecidos. A pesar de tenerlos, no van a poder ver. Y a pesar de tener oídos, no van a poder oír. Porque todo ello forma parte de la elección de Dios. Dentro de la soberanía de Dios, Él ha escogido a un grupo, un remanente de Israel, que han podido alcanzar la justicia de Dios mediante la fe, ¿no? Y que forman parte de su pueblo escogido, que se une al pueblo de los gentiles que Dios también ha hecho parte de su propio pueblo por medio de la fe, como también fue contado a Abraham por justicia, ¿no? Su fe. Y de esta manera vamos a concluir este pasaje, ¿no? Que nos habla acerca del remanente de Israel. Nos pone un ejemplo de la antigüedad, nos pone un ejemplo de Pablo, que es un israelita, y nos da una breve explicación acerca de la intervención de Dios dentro de su pueblo, dentro de la nación de Israel, para Él mismo escoger a un grupo de personas que han alcanzado la justicia y que forman parte genuina de su pueblo, de los que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a quedarnos por esta semana y vamos a culminar con una oración. Gracias, Padre Santo, una vez más nos acercamos a ti en oración para agradecer, Señor, por tu preciosa palabra, tu bendita enseñanza, Dios, que tú nos brindas y que tú nos has dejado en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre Celestial, porque tú sabes
lo que necesitamos, lo que hace falta en nuestra vida, Señor. Y también tú nos hablas a cada uno de nuestros corazones de manera que nosotros podamos comprender, nosotros podamos, Señor, aceptar y reconocerte como Dios, como soberano, como la persona, como el que hace su voluntad, Dios, y el que tiene un propósito siempre para todo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti, porque sabemos, Señor, que tú no fallas. Sabemos, Padre Santo, que tú tienes propósitos y planes más elevados de lo que nosotros podamos imaginar, Dios. Que nosotros somos solamente como barro en tus manos, Padre Celestial, y rogamos para que podamos, Señor, salir adelante todos juntos de esta pandemia que estamos atravesando. Padre Santo, en tus manos santas encomendamos cada una de nuestras vidas, Señor, nuestra salud, nuestras familias, Dios, el trabajo que tú nos brindas, para que sea conforme a tu voluntad, Dios, que podamos seguir recibiendo ese sustento, Dios, que tú nos das por medio de la obra de nuestras manos. Gracias, Señor, te reconocemos como creador, como el que posee, Dios, todas las cosas en sus manos, y que tú eres también, Dios, nuestro pastor, el que nos hace descansar, Dios, el que nos lleva a esos lugares, Dios, de calma y de paz en medio de las tormentas, Señor. Gracias te damos y en tus manos santas encomendamos cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos esto. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto.